Samuel capítulo 13, del versículo 8 al versículo 14, 3 capítulos después, pero es necesario que tengamos la secuencia para poder entender lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos en esta hora. Amén. Y lo que usted tenga dispuesto en su corazón también recibir. 1 Samuel capítulo 10, versículo 8, y dice la palabra con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días. Lea o repita conmigo, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y el capítulo 13, del versículo 8 al 14, dice la palabra, y él esperó 7 días, hablando en este caso de Saúl, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el sacrificio, ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, he aquí lo peligroso, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Padre amado, te damos toda gloria, te damos toda adoración. Recibe alabanza eternamente y para siempre. Gracias te damos, oh Dios, por esta mañana hermosa, por esta mañana preciosa. Gracias, Espíritu Santo, por el tiempo que tú nos permites para gozarnos delante de tu presencia. Gracias te damos, amado Padre, por este momento, por esta mañana y por cada uno de mis hermanos, Espíritu Santo, que han venido a este lugar para escuchar palabra de Dios, para adorar tu nombre, para gozarse en tu presencia. Te pedimos, amado Padre, que seas tú quien hables a través de tu palabra. Espíritu Santo, solamente soy un portavoz, soy un instrumento, soy un vocero de lo que tú quieras traer a tu iglesia. Eres tú quien nos enseñas, Espíritu Santo. Eres tú el maestro por excelencia. Toma tu lugar de privilegio, toma el primer lugar en esta casa, toma el primer lugar en este salón, toma el primer lugar en cada vida, Señor, y en cada corazón. A ti sea toda la gloria, toda la honra, eternamente y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios nunca llega tarde. ¿A cuánto Dios les ha llegado tarde? Dios nunca llega tarde.
Y quiero comenzar contándole una anécdota. Y puede ser que también sea muy parecida a la tuya, y no con eso que sea parecida, diga, el pastor me está espiando. El pastor se mete por Google Maps y tiene mi número asignado. ¿Sabe lo que estoy haciendo? ¿Sabe lo que estoy escribiendo? No. Si en algún momento te puedes sentir identificado, no hay ningún problema. De igual manera, no hay nada que ofender. Pero quiero comenzar el mensaje leyendo lo siguiente. La vida del señor García se desmoronaba. Su negocio familiar, un pequeño taller mecánico, no pudo superar la crisis económica y tuvo que cerrar, dejándolo sin trabajo y con una gran deuda. Durante semanas se sintió completamente solo, abrumado, desesperado. Pasaba las noches orando a Dios por una solución, pero el silencio parecía su única respuesta. ¿Cuántos se sienten identificados? La angustia lo consumía y el miedo a no poder mantener a su familia lo llenaba de amargura. En medio de su desolación y cuando ya no le quedaban fuerzas para seguir creyendo, recordaba las palabras de su abuela sobre que Dios nunca llega tarde. Pero le parecía que en su caso Dios había tardado demasiado. Justo después estaba a punto de perder toda esperanza. Recibió una llamada de un antiguo colega y le informaba que una empresa grande en la ciudad estaba buscando un gerente para un nuevo departamento y que en una conversación sobre él le habían dicho que era la persona perfecta para el puesto. La oferta era mucho mejor de lo que se había imaginado, no solo en términos económicos, sino también en responsabilidades y el futuro que le ofrecía. El señor García entendió entonces que su espera había sido parte de un proceso donde Dios no lo había abandonado, sino que estaba preparando para algo mejor. Había tenido que pasar por el desmoronamiento de su negocio para estar listo para aceptar la verdadera oportunidad que su fe le tenía reservada. La prueba lo había fortalecido, le había enseñado a soltar el orgullo y a esperar con paciencia. Y finalmente llegó la recompensa. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, y sabemos que los que amamos a Dios, y sabemos que los que aman a Dios, y yo digo los que amamos a Dios porque lo tomo como una promesa de bendición, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Esto es, a los que conforme a su propósito, a los que han entendido lo que Dios tiene para su vida, son llamados. Ahora, Dios conoce completamente nuestra vida. Dios sabe perfectamente la historia desde que fuimos creados. Dios conoce perfectamente aún la palabra que dice que aún nuestros cabellos están completamente contados. Si Dios tiene semejante memoria, por decirlo de esta manera, si Dios tiene el detalle aún de saber que los pelos de nuestra cabeza están contados, aun cuanto no conocerá profundamente cuál es la situación que puedas estar viviendo o cuál es la situación que puedas estar pasando. Dios conoce perfectamente cada rincón de nuestro ser, cada rincón de nuestro corazón. Según la ciencia, nosotros como seres humanos no terminamos aún de conocernos. Puede que lleguemos a 80, 90, 100 años y según la ciencia médica, nosotros no logramos comprendernos, ni entendernos, ni conocernos a cabalidad a nosotros mismos. Pero la palabra de Dios me dice que Dios lo conoce todo. Que Dios conoce cada una de mis necesidades. Dios conoce mi porvenir, Dios conoce mi futuro, Dios conoce lo que está delante de mí. Y como decía Pedro,
Y es verdad, muchas veces decimos, Señor, toma el control de las cosas. La única manera es que Dios tome el control de las cosas es porque nunca la ha tenido sobre tu vida. O nunca te has dispuesto a decirle, Señor, te entrego mi corazón, sé tú el capitán de mi barco. Como cristianos nunca debemos dudar que nuestras vidas reposan y que Dios tiene el total y absoluto control de nuestras vidas. Aún a pesar por las circunstancias, por las distancias, por las diferencias, por los conflictos, por los problemas que podamos estar pasando, en ocasiones pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y este es el gran tema y este es el gran problema, porque pensamos que como ya no nos va bien como anteriormente lo hacía, Dios se olvidó de nosotros. Como ya las cosas no marchan como nosotros creíamos, ya Dios se olvidó de nosotros. Como Dios ya no me bendice como antes lo hacía, ya Dios se olvidó de mí. Pero Dios conoce perfectamente mi destino y conoce perfectamente mi necesidad. Y Dios nunca, nunca llegará tarde. Él siempre llega justo a tiempo. Bendito sea Jesús. Y en el contexto de la palabra, lo que acabamos de leer, es Primera de Samuel, nos habla o nos narra la historia del rey Saúl, pero también nos narra la historia de la palabra de confrontación que tuvo que dar el profeta Samuel sobre ese rey. Dios había llamado con antelación a Saúl para que fuese rey sobre Israel. Y aún a pesar de ese miedo que él tenía para asumir el cargo, Dios lo honra. Pero también le da una advertencia, le señala el camino, le señala la dirección, le señala qué es lo que tú tienes que hacer y a quién tienes que obedecer. Dios necesitaba procesar el carácter y el corazón de Saúl para que él pudiese reconocer quién era su verdadera autoridad y a quién tenía que someterse. Es posible que dentro de su propia superioridad o tal vez dentro de su propia inferioridad, él pensaba que no tenía por qué sujetarse a palabra alguna ni a hombre alguno sobre la tierra. Ya Dios lo había hecho rey, el principal sobre toda nación. En ocasiones podemos pensar de esa manera. Hay procesos por los cuales Dios te permite pasar. Hay cosas, circunstancias, momentos por los cuales Dios necesita llevarte para que pueda probar tu fidelidad y probar tu entrega. Si realmente lo estás haciendo de corazón o simplemente es un compromiso que tú hiciste de boca. Porque cuando hacemos compromisos de boca fácilmente es revocarlos. Simplemente o fácilmente decimos que no. Simplemente o llanamente es fácil abandonarnos. Pero cuando existe esa convicción eterna que yo he hecho un pacto con mi Dios, que Dios es mi Señor, que Dios es mi proveedor, que Dios es mi guía, que Dios es quien tiene el control, tú tienes que saber esperar. Y resulta que Dios le había dado unos lineamientos que aparecen en el capítulo 8, perdón, en el versículo 8 del capítulo 10, 3 capítulos antes. Y Samuel le dice perfectamente, antes, mucho antes de que fuese elegido rey, el tiempo que tenía que esperar hasta que él llegara, hasta que él se presentara para poder ofrecer el holocausto, el sacrificio delante de Dios, algo que se veía tan simple, algo que se veía tan sencillo, pero simplemente estaba delegado y otorgado a los sacerdotes y hombres de Dios. Era una función única y específica del sacerdote, mas nadie podía hacerlo. Eso era algo sagrado. Saúl lo conocía. Y cuando llegó el momento preciso de que se cumpliese esa palabra, simplemente por el apuro y por el desespero, por la visión en la carne y no en el espíritu, Saúl comete el grave y desastroso error de ofrecer el holocausto él mismo de manera personal, sin esperar que Samuel llegara, porque pensaba que iba a llegar tarde. Menos mal que Saúl no se llevaba a Mateo. ¿Sabes por qué?
Porque luego dice, che, Mateo, Mateo, ¿dónde estás que no te veo? Y yo me imagino por un momento en el desespero de Saúl de querer agradarse a sí mismo y de querer agradar a la congregación o de querer agradar al ejército que lo acompañaba, pero a expensas de la desobediencia. Bendito sea Jesús. Dios deseaba, Dios necesitaba proyectarlo como el rey de Israel a causa de su misma situación, aún de su misma condición, de su mismo sentimiento de inferioridad, de que realmente él no podía. Dios necesitaba proyectarlo, Dios necesitaba llevarlo a otro nivel. Pero él también, Dios también necesitaba que él conociera también lo que significaba un nivel de autoridad y a quién debía escuchar y a quién debería respetar. Pero eso no fue el caso en este caso de Saúl. No supo esperar en Dios. No supo y nunca entendió que Dios nunca llega tarde. Bendito sea Jesús. Y yo quiero hablarle acerca de los pasos en falso para una rápida desobediencia. Los 5 pasos en falso para una rápida desobediencia. En primer lugar, cuando pensamos o actuamos o decidimos hacer las cosas a nuestra manera, pensando que Dios nunca llegará a tiempo, es porque se presenta una necesidad. La necesidad en el momento de Saúl era de poder ganar la batalla, de poder ganar el reconocimiento, de poder saber y entender que él también lo podía hacer. Él quería quedar bien delante de los hombres. Necesitaba la aprobación de la gente. Él quería el reconocimiento de las personas de que Dios estaba con él, que contaba con el respaldo de Dios. Aparentemente, el pueblo estaba desertando. Estaban en medio de una batalla o prontos a enfrentarse a una batalla. Y él pensaba que si no se ofrecía el holocausto, Dios no lo iba a respaldar. Pero en ningún momento de la palabra, Samuel le dice que si no se ofrecía el holocausto, Dios no lo iba a respaldar. La palabra me dice que el Espíritu Santo venía sobre Samuel y lo empoderaba para hacer cosas poderosas. No necesitaba tomar el papel que no le correspondía. Simplemente tenía que obedecer, tenía que creer, tenía que esperar en la palabra profética. Y muchas veces el primer paso para nosotros comenzar a desobedecer es cuando se presenta la necesidad. Cuando se presenta el momento, cuando se presenta el conflicto, cuando se presenta el problema, cuando muchas veces pensamos que ya no hay salida. Ese es uno de los primeros pasos en falso que nosotros comenzamos a dar para caer en la desobediencia y muchas veces para pensar que Dios se olvidó de nosotros. Porque tiene que haber un inicio, tiene que haber algo para que comience a acabar el corazón y socavar muchas veces la confianza que esa persona ha tenido y ha depositado en las manos de Dios. El segundo paso en falso para la desobediencia es actuar impulsivamente. ¿Cuántos de nosotros hemos actuado impulsivamente pensando que vamos a mover el corazón de Dios simplemente por tomar una decisión incorrecta? ¿Cuántas veces nosotros hemos actuado en la carne y no en el espíritu, sin esperar en Dios, queriendo resolver nosotros mismos la situación, habiendo Dios dicho que descansar en Él y que Él tendría lugar? Pero ¿cuántas veces queremos nosotros tomar la posición que solamente Dios merece? ¿Cuántas veces queremos tomar la respuesta que solamente Dios la tiene? Bendito sea Jesús.
El primer o el segundo error de Saúl fue actuar de manera impulsiva, ofreciendo el holocausto que a él no le correspondía, usurpando el papel y la función que no le era permitida. Aunque fuese la mayor autoridad civil de la época, pero la autoridad moral y espiritual la tenía Samuel. Saúl puede haber tenido la mayor autoridad civil por ser el rey, pero la autoridad espiritual reposaba sobre Samuel. Actuar impulsivamente lo llevó a ser un miope espiritual. Con sus ojos carnales vio la victoria de sus enemigos sobre él, porque fue el miedo que él tenía. El pueblo me está desertando, el pueblo se me está yendo, estoy quedando solo, ya no estoy contando con el ejército que anteriormente ya contaba. Las cosas se me están colocando, me poniendo negras. La cosa se ve color de hormiga. Ya no tengo los ingresos que anteriormente tenía, ya no tengo el trabajo que anteriormente tenía, ya no tengo el reconocimiento que anteriormente lo tenía. Y comienza muchas veces el mismo enemigo a traer argumentos a tu mente para querer desobedecer y para querer muchas veces romper con la promesa que Dios ha establecido sobre tu vida. Con sus ojos carnales no vio la victoria que Dios tenía preparado, pero simplemente tenía que esperar en obediencia. ¿Cuántas veces nosotros actuamos impulsivamente, tomamos decisiones inacertadas, decisiones completamente erradas? Por un impulso, por una emoción, una respuesta emocional, un impulso. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces lo hemos tomado? ¿Cuántas veces hemos desconocido la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces nos hemos alejado de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios se olvidó de mí? Que Dios no está en el proceso. Que esto es un castigo de parte de Dios. En vez de ver la parte positiva, en vez de ver que Dios te está probando, en vez de pensar que Dios tiene un propósito más grande para tu vida. Y muchas veces lo que pensamos es la parte negativa. Lo que tengo al frente, lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy observando, sin tan siquiera poder meditar y tan siquiera poder levantar las manos y poder ver en el Espíritu la bendición poderosa, el milagro poderoso que Dios tiene más adelante, pero simplemente demanda de ti la obediencia. Bendito sea mi Rey. El miedo al fracaso nos lleva en ocasiones a actuar impulsivamente, a hablar, a confesar o a hacer confesiones impulsivas. Esto se lo llevó quien lo trajo. Ya no voy a poder más. Voy al fracaso. Estoy perdiendo muchas veces. Y comenzamos a tomar decisiones que nos van separando y nos van distanciando cada vez de la presencia de Dios. Porque en ocasiones el mismo enemigo se encarga de disfrazar y se encarga muchas veces de maquillar las cosas para que pienses qué tremenda oportunidad es la que estoy perdiendo. El tercer paso que Saúl, o el tercer error que Saúl cometió, ese paso en falso, fue que se comenzó a presentar excusas en vez de presentar disculpas. En vez de pedir perdón, en vez de arrodillarse, en vez de arrepentirse, en vez de llorar y gemir delante de Dios por el perdón, simplemente lo que presentó fueron excusas, como si las excusas lo fuesen a salvar. El pueblo me deserta, me estoy quedando solo, voy a perder la batalla. Porque esas fueron las excusas que se presentó. Tú no venías en el tiempo señalado.
Tú no venías en el tiempo que yo me imaginaba que tenías que presentarte. La bendición no me llegó en el momento que yo quería. Y como no me llegó en el momento que yo quería, simplemente yo abandoné, simplemente yo me descuidé, simplemente yo deserté. ¿Cuántas excusas muchas veces le queremos presentar a Dios a causa o por causa de nuestra desobediencia? Sin haber esperado en la voz profética, sin haber esperado en la palabra que Dios tenía para tu vida. Entre las excusas más comunes es que yo quería aprovechar la oportunidad. Se me presentó la oportunidad y no podía pelarla. Se veía muy buena. ¿Consultaste a Dios? No, no lo hice. ¿Esperaste en Dios? No, no lo hice. El negocio era rentable, pastor. Yo no iba a pelar ese boche. ¡Qué madre negocio! Me la ofrecieron en mitad de precio. ¿Y de dónde era? No, pues era robada, pastor. Y de paso robada no te sirvió. Y muchas veces detrás venía el hermano, hermanito, te la conseguí, te la voy a dejar aún mucho más barata y es original, es legal. Y eso es como poner un ejemplo. Pastores que me ofrecían villas y castillos. Y una oportunidad de esa, pues imagínate, yo limpio, yo pasando por ese proceso y caí en la tentación. Y muchas veces conociendo cuál es la perfecta voluntad de Dios sobre tu vida, cuáles son los lineamientos que Dios tiene para ti, desobedecemos. Porque pensamos que esa bendición disfrazada, pero que te roba la bendición, viene de Dios. Porque muchas veces no medimos las consecuencias ni los resultados de haber tomado esa decisión. Algunas personas o algunas mujeres, algunas jovencitas van a comenzar, pastor, lo que pasa es que se me estaba pasando el tren. Me estaba dejando el tren. ¿Usted lo ha escuchado alguna vez? ¿Usted ha escuchado a alguien decir, pastor, lo que pasa es que estaba dejando el tren y yo no quiero quedarme soltera? Y por eso fue que agarré lo que me conseguí por el camino. ¿Cuántos hemos escuchado esa triste historia? De jovencitas, no tanto los jóvenes, mayormente las mujeres. Y no quiero ofenderlas con esto, por supuesto que no. De repente puede ser que tú conozcas un caso parecido, pero cuántas personas, cuántas jovencitas muchas veces han cometido locura, han cometido errores simplemente por pensar que ya el tiempo se le está acabando. Que si no se casan a los 20, a los 22, todo está terminado. Ya nadie te va a mirar. Ya te conviertes en el patito feo. Y muchas veces te miras en el espejo, no, sí, es que me parezco, ya me está saliendo. Soy el patito feo, nadie me quiere. Y comienza el diablo muchas veces a jugar con tus sentimientos y con tus pensamientos o con los argumentos que hay en tu corazón. Y ahí es cuando hay cabida, y ahí es cuando hay una brecha bastante grande para que el enemigo comience a trabajar. Y muchas veces somos nosotros los que la abrimos o la que se la permitimos. Y lo que Dios tenía destinado para ti más adelante simplemente no llegó porque te apresuraste. Uno de los cuartos o el cuarto error entre los pasos falsos para la desobediencia es tratar de actuar en tus propias fuerzas. Cuando Samuel llega y le pregunta a Saúl, ¿qué has hecho? No es que no te vi, es que pensaba que ya no llegabas. Es que estaba desesperado, había pasado el tiempo y tú no llegabas.
Y como tú no llegabas, yo tenía que ofrecer el holocausto sí, porque si no lo hacía, Dios no me iba a respaldar. ¿Y quién dijo que a través de ese holocausto Dios lo respaldaría? Simplemente era un sacrificio de alabanza, de adoración a Dios, de reconocimiento delante de Él. El respaldo lo tenía, la palabra lo tenía. Y muchas veces a nosotros se nos olvida la palabra profética que nos ha determinado y que nos da dirección, la que nos redirige, pero la olvidamos en ocasiones. Así que actuar en nuestras propias fuerzas es hacer lo que a mí no me corresponde. Es tomar decisiones que muchas veces sabemos y entendemos que van a afectar mi futuro más adelante. Porque no sabemos esperar. No sabemos esperar en Dios. Porque a veces, en vez de esperar la voz profética, tomamos decisiones escuchando las voces incorrectas. En ocasiones tomamos decisiones basadas en información, en sugestión, en datos, en consejos de personas que no están en capacidad para hacerlo. Pero como es lo que yo necesito validar, esa es la que yo tomo. Esa es la que yo necesito escuchar, esa es lo que yo arrebato. Y pensamos, esto es de Dios. Dios me lo está confirmando, pero ¿a través de quién lo está haciendo? ¿Tendrá esa persona la moral o la autoridad espiritual para realmente darte una palabra que venga de parte de Dios? Actuamos en nuestras propias fuerzas cuando no tenemos intimidad con el Padre. Y al no tener intimidad con el Padre, la comunicación comienza a cortarse. La comunicación comienza a distanciarse. Comienza a haber ruidos en la comunicación. Cuando no tenemos intimidad con el Padre. Cuando rompemos o nos distanciamos, simplemente comenzamos a escuchar de manera errada. Es que no te entiendo, hay ruido. Estás muy distante, habla más duro. Y no hay necesidad de hablar más duro. Simplemente como te has distanciado, ya no puedes escuchar la voz correcta y la voz perfecta de papá. Bendito sea el Señor. Éxodo capítulo 32, versículo 1, vemos la historia de un pueblo que por no saber esperar cometió uno de los mayores agravios que se pueden leer en la Escritura. Dios los había sacado con mano poderosa, con mano fuerte al pueblo de Israel. Lo había extraído literalmente. Los había sacado de Egipto. Y los estaba llevando por el desierto a una tierra prometida. Y en medio de esa travesía, Dios comienza a darle los mandamientos, los lineamientos, la dirección al pueblo para que fuesen un pueblo obediente. Y dice la palabra que Dios toma a Moisés y lo lleva al monte. Y tienen ese tiempo de comunión, en esa presencia. Dios comienza a hablarle, Dios comienza a dirigirle las cosas que tenía que hacer y comienza a describirlas. Pero el pueblo estaba ya desenfrenado porque había pasado tiempo y no querían esperar. No sé cuánto tiempo, posiblemente 40 días habrían pasado. Y Dios tuvo que decir, desciende rápido, porque este pueblo se ha desenfrenado. Y en vez de esperar, simplemente han construido un becerro de oro para adorarle. El pueblo lo primero que le dijo a Aarón, haznos dioses para que nos guíen en este desierto. Habiendo visto las maravillas, teniendo testimonio, habían sido testimonio vivo de lo que habían visto sus ojos.
No fue que se lo contaron, fue que yo lo viví, fue que ellos lo vivieron. Que Dios lo había sacado de mano con una mano poderosa, con grandes milagros, con grandes prodigios. No, Dios los había guardado. Y ni aún así, por haber experimentado en carne propia los milagros que Dios había hecho sobre ellos, así desobedecieron. Aarón, triste y lamentablemente, en vez de escuchar el consejo de Dios, escuchó al hombre. Y esas son las consecuencias. Y Dios no corta a Aarón simplemente por la cobertura y la investidura sacerdotal que poseía, pero era digno de muerte igual que los otros por haber sido transgresores. Dios en su infinita misericordia, Dios no lo cortó porque había una investidura sacerdotal sobre su vida. El sumo sacerdote, pero que se había hecho cómplice de atrocidades. Y por el hecho muchas veces de no querer confrontarlos y decirle la verdad, nos hacemos cómplices de los errores de los demás. Por muchas veces querer ganar la amistad, querer tener la aprobación, nos hacemos cómplices de cosas que no deberían suceder. Y que somos conscientes del error. El desespero o el empeño de avanzar, de conquistar, de continuar, pero alejado de Dios puede tener consecuencias inevitables. Aún consecuencias inimaginables. A veces tratamos de arrebatar la bendición antes de tiempo sin esperar en aquel que nos las está dando. Y convertimos la bendición en objeto de adoración. La quiero repetir. A veces tratamos de arrebatar la bendición antes de tiempo, sin esperar en aquel que nos las está dando. Simplemente como que me interesa recibir la bendición, no importa de dónde venga. Al fin, aparentemente es bendición. Una bendición en ocasiones disfrazada de maldición. Una bendición en ocasiones disfrazada de destrucción. Y convertimos la bendición en objeto de adoración, porque la misma bendición nos aleja de quien nos las está dando. Y eso fue lo que hizo el pueblo. Convirtió el hecho de llegar a la tierra prometida, a esa bendición que sabía que vendría, como un objeto de adoración. Imagínense, despreciaron a Dios que le estaba dando la bendición para adorar un becerro. Eso no cabe en la mente de un ser humano, pero ellos lo hicieron porque estaban completamente ciegos. ¿Cuántas veces abortamos el propósito de Dios por no saber esperar? ¿Cuántas niñas han abortado su propósito por no saber esperar? ¿Cuántas niñas, cuántas jóvenes abordan o se montan en una relación por no saber esperar? En ocasiones se casan apresuradamente o se casan prematuramente por salir o por abandonar una situación en particular. Para no estar más en la tutela del papá y de la mamá que todo el tiempo los está corrigiendo y los está direccionando. Se casan apresuradamente para escapar de casa. Se casan apresuradamente por falsas promesas. En ocasiones dominados por los instintos normales de la carne. Cometen errores. ¿Cuántas vidas, cuántos jóvenes han visto frustrado sus vidas, sus propósitos, sus carreras por 15, 20 minutos de placer?
cuando ya están embarazadas, cuando no pueden continuar estudiando, cuando ya no pueden continuar trabajando, cuando ve que de verdad sus sueños se han frustrado porque viene un niño en camino y ese niño muchas veces se convierte en objeto de frustración y triste y desgraciadamente cargan sobre él, sobre ese niño inocente, toda su frustración. Por culpa tuya yo no me gradué. Por culpa tuya yo no pude viajar. Por culpa tuya no pude continuar. Por culpa tuya. Y muchas veces esa criatura que menos tiene cuentas en el asunto es quien paga los platos rotos del desprecio y la indiferencia. Simplemente por no haber sabido esperar. Pensando que Dios se tardaba en dar respuesta. Ruth esperó obedientemente, escuchando la voz de su cobertura, que era Noemí. Ruth se sometió cabalmente a la dirección de su suegra para saber qué era lo que tenía que hacer y cómo lo debía de hacer y en el tiempo que tenía que hacerlo. Y esa mujer obedientemente, sin ningún orgullo en su corazón, sin ninguna prepotencia, sin sabérselas todas, porque era joven, porque era atractiva, porque era bonita, simplemente supo esperar y obedecer una palabra direccionada de parte de Dios. Si Ruth se hubiese dejado llevar por sus instintos, por sus emociones, por lo que estaba viendo, por lo que estaba observando, por las propuestas que tenía, si Ruth se hubiese dejado llevar por sus instintos, por sus emociones, nunca hubiese pertenecido al linaje materno o la línea sanguínea del Hijo de Dios. El hecho de haber esperado en Dios, el hecho de haber escuchado una voz profética, una voz direccionada, no importa si tuvo que casarse con un hombre mucho mayor que él, no importa si no era un hombre con atractivo, pero era el propósito de Dios. Mujeres que simplemente se dejan llevar por el envase, más no por el contenido. Y simplemente esta mujer observó sabiamente el contenido que te le estaba esperando. Y formó parte de la genealogía de Jesús. La bisabuela o la tatarabuela de David. Valió la pena esperar, ¿cierto? Valió la pena escuchar. Proverbios capítulo 29, versículo 18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Proverbios capítulo 11, versículo 14 dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Puede ser que no haya tenido multitud de consejeros, puede ser que haya sido una sola voz, la voz de su suegra. Pero era un consejo sabio, era un consejo oportuno y fue un consejo a tiempo. Bendito sea Jesús. Cuando como cristianos, como conocedores de la palabra, descansamos en Dios o esperamos en Dios, descansamos en su promesa. El Espíritu Santo lo confirma a través de su palabra. Él es quien se encarga de confirmar el propósito que Dios tiene en tu vida. Cuando tú comienzas a leer la palabra y el Espíritu Santo comienza a redarguirte y el Espíritu Santo comienza a hablarte y tú comienzas a llorar, comienzas a quebrantarte delante de la presencia de Dios porque estás escuchando la voz direccionada del Espíritu sobre tu vida. Porque descansamos en esa promesa que Dios tiene para nuestras vidas, que Dios tiene para nuestras familias, que Dios tiene sobre mi negocio, que Dios tiene sobre mis hijos. Pero si no buscamos, si no anhelamos, si no leemos, si no escudriñamos, si no oramos, si no buscamos, ¿cómo Dios te va a hablar?
Y aún así Dios en su misericordia, Dios utiliza hombres de Dios, profetas de Dios, que aún en una condición, Dios te sigue amando, Dios te sigue llamando y Dios te sigue hablando. O en ocasiones te sigue advirtiendo. El problema es que por estar detrás de la bendición descuidamos la relación con el Maestro. El problema es que por estar detrás de la bendición descuido mi relación con mi amado. Cuando esperamos en Dios, descansamos en su propósito que Él tiene para mi vida. Descansamos en su propósito. Y entendemos que Dios nos está capacitando, Dios nos está formando, Dios nos está moldeando, Dios nos está procesando para cosas mucho mayores. Pero descansamos en su propósito. A veces Dios quiere partir un vaso simplemente para hacer una vasija con más capacidad. Y hay cosas que Dios comienza a hacer en nuestras vidas y pensamos, Señor, ¿por qué me robaste esta bendición si yo me sentía cómodo, si yo estaba feliz, si yo estaba contento? Pero muchas veces Dios te está quitando para darte algo más grande. Y no lo entendemos. Y a veces para que Dios pueda darte eso más grande que Él necesita vaciar sobre ti, tiene que procesarte, tiene que moldearte y muchas veces tiene que arrebatarte. Y cuando no entendemos que ese arrebato viene de parte de Dios, ahí es cuando cometemos el error de hacer cosas alocadas como lo hizo Saúl. Has actuado alocadamente, le dijo el profeta. Has actuado de manera lógica y ilógica, has actuado de manera irracional. Cometiste un gran error, no era el tiempo, tenías que esperar mi tiempo, tenías que esperar que yo llegara. Porque Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Bendito sea Jesús. De cuando descansamos en su propósito, también tendremos pruebas. La prueba del tiempo y la que más nos cuesta esperar. Puede hacer que se nos presenten conflictos, tanto internos como externos. Dentro de esos conflictos internos, el miedo, la inseguridad a perder, a no ganar, a que pase el tiempo, a que yo me quede, a que de repente no llegue, porque supuestamente es mi expectativa o es mi miedo a que suceda. Porque muchas veces lo que más tememos, es lo que primero nos alcanza. A veces podremos tener conflictos externos a causa del llamado. Pero lo bueno es poder saber y entender que Dios está en medio del camino y Dios está en medio del proceso y es quien tiene el timón de la barca. Cuando esperamos en Dios se presentarán tentaciones, esas ofertas engañosas, disfrazadas de oportunidad. ¿Cuántas veces hemos caído en ese tipo de tentaciones? Una tremenda oferta disfrazada de oportunidad. Eso es una bendición. Pero dentro de esa bendición, cuéntame, ¿tienes tiempo para buscar a Dios? No, pastor, pues tú sabes que me dieron tiempo completo y mire, pastor, yo creo que es más, pastor, mire, yo vengo a confesarle dos cosas. Primero, la bendición que Dios me dio. ¿Y cuál es la segunda cosa? Bueno, que a causa de esa bendición, pastor, yo creo que yo no voy a poder más venir a la iglesia.
¿Y eso por qué? Bueno, porque es que la bendición pero es tan grande la que Dios me ha dado que ya no me queda tiempo, pastor. ¿Qué le parece? ¿Ni para la iglesia? No, ni para la iglesia. Nunca una oferta que rompa tu relación o que distorsione tu relación con el maestro siempre será una oferta engañosa. Siempre. Aunque ganes miles, aunque ganes millones, aunque seas promovido, aunque te pongan como el dueño de la empresa. Pero si rompe la relación con el maestro, si te distancia de la palabra, si te distancia de su presencia, siempre será una oferta engañosa. Yo miraba con tristeza el mensaje de hace tiempo, de un hermano que me decía: pastor, no quiero ir a la iglesia, estoy pasando este proceso y estoy molesto, no es con usted. Y a veces, por más que uno quiera hablarle a través de las propias vivencias, de lo que hemos vivido, de lo que hemos pasado, de lo que hemos experimentado y de los resultados que hemos obtenido por esperar en Dios, ni aún así comprende. Yo sé que aquí hay personas que han escuchado somos 200 veces lo que yo en ocasiones anteriores he comentado acerca de mi vida, acerca de mis experiencias, y no es porque yo sea perfecto, sino que en la voluntad perfecta Dios permitió que lo hiciera para poder ver resultados y poder tener la autoridad espiritual y moral de decirle a ustedes: vale la pena esperar. Para los que no me conocen o los que no han escuchado, para hacerles un poco más corto el testimonio, yo recuerdo que hace años atrás Dios me dio la oportunidad que tanto anhelaba, el sueño de mi vida. Yo quería tener un camión. Y muchos dirán: va a venir el pastor otra vez con el cuento del camión. No importa. Aquí hay personas que lo han escuchado. Y yo recuerdo que yo para yo poder adquirir ese camión, eso fue un testimonio, eso fue algo poderoso, el hecho de cómo me asignaron ese camión sin tener la inicial en la mano. Me lo entregaron en Santa Bárbara del Zulia sin haber pagado un medio. Y durante una semana yo lo tuve sin haber pagado, sin tan siquiera nadie que me conociera. Eso es un testimonio. Ve a un concesionario y di que te lo entreguen y que tú dentro de una semana le pagas la inicial a ver si te lo entregan. Y yo no tenía porte de empresario. Yo era un muchacho más flaco que César. Yo no tenía porte de empresario. Yo era un muchacho flaco. Venía del pueblo, de la quebrada. Yo no tenía ese porte para decir: no, que te respalda, que eres un empresario, un comerciante. En lo absoluto. Simplemente me respaldaba la presencia y el propósito de Dios, más nada. Y yo tomé como una bendición. Pero ¿sabe lo que pasó? En ese proceso, para yo poder pagar ese camión, yo tuve que comenzar a dejar de asistir los domingos a la iglesia. Y usted ni se imagina cómo a mí me pesaba en el corazón. No porque yo convertí el domingo en una religión, yo convertí el domingo en una oportunidad para yo adorar a Dios o seguir adorando a Dios. De esa manera yo lo veía. Y solo Dios conoce mi corazón, que le dije: Señor, si esto va a ser tropiezo para mi vida. Y así se lo dije: Señor, aquí te lo entrego, Señor, llévatelo. No me interesa. Renuncia a mi sueño. Pero que nadie me robe la experiencia que yo tengo contigo cada domingo. A veces tenemos que hacer oraciones determinantes, aún con la bendición que hemos tenido. ¿Y sabes qué? Eso fue una prueba de parte de Dios para que esa bendición no se convirtiera en un acto de adoración. O no en un acto de adoración, sino en un propósito de adoración. O una idolatría, mejor dicho. Para que ese vehículo, ese transporte,
ese sueño materializado no se convirtiera para mí en un becerro de oro. Y se presentó el momento, se presentó la prueba. Pero si yo hubiese determinado seguir haciendo lo que yo estaba haciendo, es muy posible que yo no estuviese hoy predicándolo acá en este día. Porque me hubiese desenfocado, me hubiese descarriado, me hubiese vuelto un esclavo del trabajo y para mí ya la prioridad nunca hubiese sido Dios, porque el trabajo me absorbía completamente. Y le dije, Señor, no importa. Si tengo que perder el camión, perder el dinero, no importa, Señor, te lo entrego. Dios es testigo. Y muchas veces Dios necesita buscar en ti una prueba de fe, de hacer cosas que muchas veces no pensamos ni imaginamos hacer, pero simplemente por amor a su presencia tenemos que hacerla. Hay algo mucho más importante que un sueño, hay mucho más importante que una casa, hay cosas, hay una vida eterna mucho más importante que cualquier cosa, que tiene mucho más peso. Pero muchas veces la descuidamos, ¿sabes por qué? Porque la vemos con los ojos carnales. Lo que yo tengo, lo que yo veo mañana, lo que yo me voy a ganar ahorita. Pero muchas veces no vemos lo que yo pueda perder en la eternidad. Y solo Dios sabe el golpe que uno como pastor recibe en su corazón cuando tienes que escuchar a una persona y más querida dentro de la iglesia decirte lo que te está diciendo. Solamente Dios lo conoce. Solo Dios conoce muchas veces las lágrimas que uno derrama delante de Él, entristecido y muchas veces hasta frustrado. Porque a veces como pastores también nos frustramos y decimos, Señor, ¿pero qué es lo que está pasando? Pero tampoco podemos obligar a alguien a hacerlo. Yo le puedo contar mi testimonio, yo le puedo decir a través de la palabra lo que está pasando, la bendición que te estás perdiendo, pero la decisión es muy personal. Yo no puedo obligar a nadie. Yo le puedo hablar, te puedo exhortar, te puedo enseñar, te puedo buscar todos los versículos, pero la decisión es tuya. Es un paso de fe, es un acto de fe. Bendito sea el Rey. La bendición por lo general siempre tiene un periodo de gestación. No la abortes. La promesa tiene un tiempo de gestación. No la abandones. Muchas veces, aunque no veamos respuestas inmediatas, muchas veces, aunque no veamos una respuesta inmediata de parte de Dios, entiende que tus procesos de parte de Él para llevarte nuevas bendiciones, iglesia, pero no claudiquemos. No tenemos por qué desfallecer, muchas veces abandonar lo que Dios nos ha entregado, lo que con sangre preciosa en el Calvario Él pagó por ti. Y a veces lo despreciamos por un proceso, por un tiempo de prueba, por un tiempo de necesidad. Si Abraham no hubiese creído a la promesa de que sería padre de naciones, si Abraham hubiese abandonado la promesa por no haberla visto materializada en el tiempo que aparentemente él quería verla materializada. Porque no hay algo más precioso de que tú puedas escuchar, de que tú puedas ver, de que tú puedas percibir esa bendición que tú puedas estar esperando. Pero tuvieron que pasar cientos de años para que esa palabra que Abraham había recibido de parte de Dios se hiciera en efecto. Muchos años, muchos años, cientos de años, para que Abraham realmente se convirtiera en padre de naciones. Pero él nunca la abandonó, siempre caminó en esa palabra, siempre caminó en esa promesa. Esa es mi invitación, iglesia, en esta hora. Esa es mi invitación en esta mañana, iglesia. No descuides lo que Dios te ha entregado simplemente por algo que no tiene valor. Y tú me dirás, pastor, pero es que tú estás muy cómodo. Sí, pero sí, yo podré estar cómodo, pero yo pasé muchas incomodidades.
Algunos conocerán mi testimonio, pero no todos. Y tú podrás, pastor, pero que tú estás económicamente relativamente estable. Pero para yo poder hacerlo, yo tuve que pasar por muchas inestabilidades que ni tan siquiera ustedes se atreverían a pasar. Y yo nunca abandoné mi fe. Y disculpe mi iglesia si me salen las lágrimas, pero a veces me duele de verdad cuando muchas personas están dispuestas a abortar el propósito por algo que no tiene sentido. Y como pastor me duele, y como familia, y como pastores nos duele. Porque incluyo a mi esposa en esto también. Porque la conozco, porque sufre también. Nos duele cuando muchas veces se dejan arrebatar la bendición, se dejan robar la bendición. No permitamos que las falsas promesas de este sistema nos arrebaten la bendición que Dios tiene para nosotros, iglesia. No descuides tu llamado, no descuides tu ministerio, no descuides tu propósito para lo cual Dios te llamó. ¿Cuántas veces quisiera yo quedarme descansando en casa porque realmente estoy muy cansado? Dios lo conoce. Pero hay una asignación y un propósito sobre mi vida que no puedo descuidar. Porque el día que yo la descuide, Dios va a pasar cuenta sobre eso. No importa si tenga que sufrir, no importa si que tenga que llorar, no importa si tenga que montarle a usted una sonrisa de piel a piel. Y muchas veces mi corazón esté herido, esté sangrando, y yo tenga que cubrirlo. Para que tal vez en usted tampoco pueda sentirse herido también. Pero esas son parte de las amarguras, de las tristezas y de las heridas que todo pastor lleva en su vida, en su ministerio. Póngase sobre su